No hables, el podcast, menor a 1000 oyentes, sin efectos. Un podcast para la inmensa minoría. Bueno, y podríamos adicionar también a todos estos eslogan un podcast producido y hecho utilizando inteligencia natural. Capítulo 37. Cuando se repite. Y no nos vayamos a confundir con cuando se repite. Porque en algún momento pueden parecer o se puede uno confundir. Y la idea que les quiero llevar en el día de hoy es ese cuando se repite como la acción que en muchas ocasiones, querámoslo o no, se repiten, se vuelven otra vez a aplicar, se vuelven a hacer. Me tomo el atrevimiento de compartirles con ustedes el origen del título, el cuando se repite, porque el pasado 9 de octubre cumplí años y se repitió un año más, ese cuando se repite. De hecho hay infinidad de momentos del cuando se repite, pero el análisis o la reflexión de hoy es enfocada a esos cuando se repiten, si son o no son agradables, placenteros o definitivamente tortuosos. Por ejemplo, el cuando se repite pagar nuevamente la cuota de algo, la cuota económica de la administración, etc. No vamos a condicionar esa acción repetitiva, tediosa, porque en últimas uno asume una deuda y en el tiempo la tiene que dividir y con toda seguridad se va a repetir cada mes, cada 6 meses. Hay situaciones realmente de no lo estaba esperando y se volvió a repetir, porque suele pasar que aunque nosotros creemos que ya habíamos consolidado algo, que ya habíamos acordado unas condiciones o cierto tipo de tratos o de, no sé, empecemos desde ahora con estos nuevos parámetros, etcétera, 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 y le aparece nuevamente ese cuando se repite, o sea, no se avanzó, sigue igual. Entonces por eso los años que uno cumple van acompañados de ese cuando se repite, pero cada año es diferente. Si uno analizaría desmenuzadamente qué pasó del año pasado a este año, pues pueden ocurrir que sean cosas muy similares, muy parecidas, pero en últimas, muchas de ellas son repetitivas. Sin proponérmelo, he repetido muchas veces esta nueva pista. Digo pista porque desconozco el nombre técnico cuando uno elabora un guión, lo narra y quizás encuentra un error o algo que no debe ser. Entonces se apoya uno de la tecnología, del formato digital y gráfico de lo hablado y lo edita, cortándolo o adicionándole diferentes, o mejor dicho, nuevos contenidos. Entonces, muchas ideas
que he querido para el día de hoy transmitirle las tengo en mi guión, las tengo en mis borradores, las he narrado y definitivamente no me agradan. Creo que no cumplen con el objetivo que quería yo llevar. Entonces, cuando se repite, y de verdad han sido varias veces que estoy cada vez más convencido que el programa que estoy haciendo hoy es más, no tanto para ustedes, es más un ejercicio para mí que para ustedes, que lo van a encontrar ya editado y en cierta forma buscando una línea o un hilo lógico. No sé ya en qué número voy, pero creo que ya estoy de una, en la recta. Inclusive una de las primeras pistas después de las ya siempre introducciones repetitivas de nuestros últimos programas, me falló el micrófono y lo sentí, no sé, mal calibrado y no quise repetirla o no quise repetir eso. Pero esta otra que estoy haciendo, que ha sido la que les dije anteriormente, he venido repitiendo varias veces, sonará o se escuchará diferente. Esto los comento a ustedes, pues como para que tengan un ejemplo de cómo es una situación, un formato cuando se repite. Bien, cojamos el hilo. Entonces, de esas ediciones que escucho, leo, borro, puedo sacar una en particular, una idea en particular que quise traer. Y es que muchas veces nosotros lo presente nos hace ver que el futuro es una ilusión y que el pasado también, o por lo menos el pasado no existe, si se ve desde el presente. Entonces, nuestro presente en ocasiones hace que lo que hemos venido repitiendo nos parezca como algo nuevo, y quizás cuando ese presente se vuelve futuro y uno está ahí y mira o observa hacia atrás, termina también concluyendo que eso que creía uno nuevo era como repetido, o lo contrario, que realmente uno consideraba que era repetitivo y finalmente es nuevo. Quizás es por la evolución de la vida. Digamos, la vida siempre trae cosas que en un momento le parezcan a uno que han sido novedosas y después se da cuenta que no son. En estas que borré pero tengo aquí anotadas, mencionaba el ejemplo del trabajo. Cuando uno estrena un trabajo, lo considera nuevo porque tiene características que lo hacen diferentes, el sueldo, la locación, etcétera. Pero en últimas puede ser el mismo trabajo, y puede uno decir cuando se repite esa situación que lo puede invadir a uno con, por decirlo, jartera a hacer X actividad. Entonces, no importa el uniforme, no importa las condiciones, en últimas usted lo está repitiendo su fastidio a hacer una determinada acción. Tenía una lista de muchos ejemplos de cuando se repite, y también consideré y dije, bueno, no es bien mencionarlos porque puedan ser que esos coincidan o no
con ustedes, mis siempre leales y fieles oyentes, pero muchas veces ese cuando se repite negativo o ese cuando se repite positivo no coincidan en lo que yo considero pueda ser un momento bueno o un momento malo. Y entonces no quería como condicionarlo, como redireccionarlo en lo que yo creo. Más bien los invito a que ustedes hagan una reflexión de cuántas veces en la vida o en qué épocas de la vida han sentido más esa situación de cuando se repite. Por ejemplo, cuando uno está haciendo un proceso nuevo de aprendizaje, o bueno, no tanto el del aprendizaje, porque en últimas la vida es un aprendizaje, entonces uno siempre está aprendiendo cosas nuevas, porque ya las que uno considera como ya las aprendí, pues están en el paquete de cuando se repite. Entonces dice, no, pues esto no tiene validez porque ya lo sabía, o sea, como que como que me lo están repitiendo otra vez. Por ejemplo, la experiencia, desviándome un poquito, siempre hace que las personas tengamos un poco más de conocimiento o de destreza en algo específico. Entonces olvidamos que, o nos creemos a veces el cuento que ya lo sabemos todo, y damos por hecho ciertas cosas muy sencillas como esto no es importante, o por lo menos no es que no sea importante, que no me marca a mí algo nuevo o que me aporte algo que tenga yo que aprender, porque estamos atrapados en que eso ya lo sé, es una acción que no es algo novedoso, pero cuando ha pasado mucho tiempo y se da cuenta uno que ese nivel de experiencia, si fuera medible, entonces uno dice, definitivamente cuando tenía yo 35 años, pues no tenía experiencia en tal cosa, o no tenía cierto conocimiento en tal otra. Ahora sí, yo tengo más. Y bueno, eso es una conclusión, que todo ese tiempo que usted empezó a acumular experiencia fue en cierta forma repetitivo, y será repetitivo en los próximos 10 años y 20 años, repetitivo de otra forma que sentimos, que asumimos como novedad, pero en últimas puede ser siempre lo mismo, porque hay estructuras en la vida que no cambian con los años, sino que los años la hacen ver y la hacen sentir diferentes. Entonces, la amistad es la misma. Lo que pasa es que en las diferentes épocas marcadas por la adolescencia, la juventud, ya estados adultos, etcétera, pues uno las percibe de diferente forma, pero son los mismos amigos. Es la misma forma que uno conoció a ese amigo, y que simplemente el cambio que él haya tenido físico o de logros, etcétera, lo puede hacer diferente, pero en el fondo es el mismo. Entonces, cuando se repite la amistad, es algo que siempre está ahí. Siempre vamos a tener cuando se repite las relaciones con los familiares, con esos hermanos, con esos tíos, con esas tías, con los abuelos. Siempre hay ese cuando se repite. Hay otros que es cuando se repiten las rutinas
por ejemplo, de la comida o de las vestimentas, en fin. Entonces, cuando se repite la música, por ejemplo, siempre la sentimos, siempre nos ha gustado esas canciones, esos cantantes, esos maestros, pero las sentimos diferente. Son las mismas, son cuando se repite. Me gustaría poder en este programa haber generado nuevos aportes, pero en últimas, cuando se repiten, también hacen parte de este programa. La misma búsqueda, como las mismas conclusiones que uno quiere transmitir cada 8 días, y quizás la acción con la que ustedes me escuchan cuando se repite. Porque si un podcast fuera uno y único, con seguridad pues no hables, el podcast, su podcast sin efectos, menor a 1000 oyentes, un podcast para la inmensa minoría y un podcast producido y creado con inteligencia natural, solamente hubiese sido uno. El podcast de Dani diferente sería otro, pero este es cuando se repite. El tema cambia, la dinámica, la novedad, el efecto, la canción, pero el formato de nuestro programa se mantiene y se repite. Entonces, ustedes pueden determinar, después de escuchar este programa, cuándo se repite, que me vuelvan a escuchar. Soy Daniel Rueda Serrano.